Os voy a hacer un spoiler para empezar. Esto es un gourmand de los pies a la cabeza y es lo que yo llevaba buscando años y años. O sea que vosotros veréis. ¡Hola! ¿Qué tal, locuelos, locuelas? Bienvenidos a una reseña y hoy toca gourmand, porque hace bastante tiempo que no os hablo de un gourmand así puro y duro, así de libro. Os he hablado de muchas otras cosas porque ya sabéis que pruebo un montón, pero amantes de los gourmand, hoy estáis de enhorabuena porque este vídeo os interesa demasiado, no bastante, demasiado, porque vamos a hablar del flanker del Life Irresistible de Givenchy, pero esta vez el Life Irresistible Deliciose. Madre de mi vida, ya solo con este nombre esto es deliciosamente irresistible, o sea... podemos dejar aquí la reseña. Yo si queréis la dejamos aquí. Si os gusta lo gourmand, esto, por favor, esto, a tope, litros, bañaos en esto y seréis felices. Vamos a hablar un poco de él. Hablando de la composición de este perfume, tenemos unas notas de salida de cereza y magdalena. Yo ya con eso de las magdalenas, ¡oh!, me perdían. Si pasamos a las notas de corazón, encontramos un corazón muy floral, rosa y azahar. Y por último, en el fondo volvemos con las notas más dulces, volvemos a caramelo, vainilla, haba tonka, almendra y iris. Entonces, bueno, ¿qué os esperáis? ¿Cómo os esperáis esto? Os dejo su ficha y así lo pensáis. ¿Qué os parece? ¿Cómo os imagináis? Esto es un gourmand de los pies a la cabeza. Como digo, tiene un nombre muy bien puesto. Es deliciosamente irresistible, porque si te gusta lo gourmand, esto es un acierto seguro. Pero seguro, seguro, seguro. La nota principal de este perfume es la nota de magdalena. Magdalena. De bollito. Y no es una nota que aparezca en los primeros 5 minutos, se pase y adiós y ahí te quedes tú con la cara de decepción. No, es una nota que te acompaña horas. Es decir, durante el tiempo que lo lleváis puesto, al final os va a acabar entrando hambre. Porque paso luego al rendimiento porque de eso también tenemos que hablar. Pero ya os digo, la nota principal aquí es la magdalena. Sale con un acorde entre la magdalena y la cereza que a mí me daba un poquito de pavor. Yo no soy nada fan de las frutas rojas, creo que me quedan fatal y que acaban siendo como muy sinteticonas, muy chillonas en mi piel. Y hay pocos perfumes que se las tolere, ¿vale? Y hablo de fresas, hablo de arándanos, todas. Entonces, lo de la cereza a mí esto me tiraba para atrás. O sea, no era una nota que yo la leyera y dijera, ¡ah, qué guay! No, era como, magdalena, bien, cereza, me pasaba un poco eso, tenía un poco de bipolaridad con este perfume. Es lo que yo esperaba que oliera el Vanilla Cake de Menthol. De hecho se hizo una reseña y fue una reseña muy flop porque yo le tenía muchas expectativas a ese perfume y al final acababa oliendo una cosa muy rara, o sea, no acababa convenciéndome del todo. También he de decir en su defensa que ha mejorado con el calor. Hace poquito, uno de estos días lo he usado, que ya está la temperatura un poquito más cálida y está bastante mejor. No me llega a enamorar, no me llega a dejar muerta para atrás, pero oye, la cosa ha mejorado y eso pues me alegra por lo menos. Si no sabéis de lo que hablo, os dejo aquí el link a ese vídeo y así le echáis un ojillo, pero esto huele a magdalena. Así que después de leer muchas reseñas, bastante tiempo, o sea, ya hace mucho que descubrí este perfume, le tenía ahí en la lista como jolín, a ver si un día le pruebo, tal y cual, no llegó nunca jamás ese día, nunca jamás lo he visto en tiendas, no sé si está descatalogado o no, en internet lo he visto, en tiendas no lo sé, dejadme abajo en los comentarios si le conocéis o no, porque no lo tengo yo muy claro de si está o no está. El caso es que hace... ¿una semana? ¿2 semanas? Por ahí, vamos, hace nada y menos lo he acabado pidiendo, ya un poco como alegría, ya que todo esto vuelve un poco a la normalidad, y era como, vamos a celebrarlo con algo que me hacía mucha ilusión. Total, que lo acabé pidiendo a ciegas y no puedo estar más contenta.
Si por momentos me escucháis así como muy rara o lo que sea, o que me veis rara, es que tengo una alergia impresionante. O sea, desde ayer estoy dándome unos chutes que no puedo ya con mi alma, ya. Es como, necesito respirar. Descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Os sigo hablando de este perfume. Como digo, lleva muy poquito conmigo, pero más que suficiente para darme cuenta de que si lo hubiera pedido hace tiempo, cuando ya lo vi, hubiera sido una compra ciegas totalmente certera y una compra ciegas de estas de sacarte una sonrisa de oreja a oreja, porque de verdad ha sido todo un acierto. Como os digo, la cereza era algo que me daba miedo, pero la cereza está simplemente acompañando. No sé si habéis probado alguna vez la mermelada de guinda, que es la cereza ácida. Me huele a eso. Porque la cereza no está radioactiva, no es una cereza mega dulce como la de la Petit Benoît, que es una cereza ahí bien cereza. No, es una cereza que tiene su punto ácido, entonces en la salida, que tienes ahí la parte de la magdalena del bollito, te lo contrarresta bastante. Entonces no llega a ser un rompemuelas 3000 así de primeras. No, pero insisto, dulce es. Y conforme va secando, conforme va pasando el tiempo, es ese aroma al que se queda, es el aroma del bollito. Luego le van sacando más matices, hay momentos en los que huele un poquito más a caramelito, otros momentos en los que se destaca más la vainilla y la almendra, pero todo ello es como si fueran complementos, como si al sacar el bizcocho ya del horno le pones alguna decoración. Pero es todo el rato en esa misma onda, la parte floral no se la siento en absoluto. Esto es dulce de principio a fin. Y bueno, rendimiento, voy a pasar el rendimiento, vamos a ir un poco en orden. Perfecto. Chapó. 8 horas en piel con una estela moderada. Así que, oye, eso ya es un notable alto. No llega a ser un mega monstruo, pero ostras, un mega monstruo de estas características, madre mía, ¿tú te imaginas entrar a una oficina llena de gente así y que todo el mundo es en plan, ¿alguien te ha traído pastelitos? Les creas hambre y encima decepción porque o te dan un mordisco a ti en el moflete o entonces se van a quedar igual. No sé, hay que jugar un poco con los aromas, los sitios, etc. Pero vamos, que 8 horas en piel me parece delicioso. Y es ese aroma todo el rato. Y bueno, ¿qué me ha pasado? Pues que ayer era el primer día que se podía salir aquí en Madrid. Salir en plan, ver a gente, ver a familia, ver al novio, pobrecito mío, casi 3 meses sin vernos. Bueno, total, que dije, yo tengo que ponerme algo para la ocasión y recordarlo con algo chachi. Y como este era nuevo, pues dije, ya está, este va a tener este recuerdo de la primera salida post cuarentena, va a ser con este. O sea, después, tú sabes lo que es reencontrarte con una persona. Esto está siendo muy íntimo últimamente. De reencontrarte y que te diga, joder, te quiero, te he echado de menos. Y a la tercera frase te diga, joder, qué bien hueles. Eso es que eso a mí me llega aquí dentro. Pero es que no solo es eso, es que, claro, no, bueno, sí, está todo el mundo igual. Mascarillas, paseos así más separados, tal, o sea, no estás ahí pegado. Y de ir paseando con mascarilla puesta y decir, madre mía, es que hueles a bollito. O sea, la estela no está nada mal, es una estela moderada alta las primeras horas. ¿Qué más puedo deciros? Pues que ya solo con eso y con el recuerdo que tiene, esto ya me ha llegado muy dentro y va a ser uno de los mega favoritos de la colección. Y bueno, la última cosa que os quería comentar respecto a este perfume es el parecido con su Life Irresistible, el original, que también le tengo. No lo he sacado, pero le tengo. En nada, no se parece en nada. Ese es un perfume que a mí siempre se me ha hecho difícil. Lo he contado ya alguna vez, eso de la piña, las especias, el praliné, la rosa. Es como que son muchas cosas que suenan muy bien, pero cuando se juntan a mí me cuesta usarlo. Hay pocas veces en las que diga, me apetece usar este. He decidido que la mejor época es la primavera, pero como hemos tenido una primavera encerrados, pues no me ha apetecido usar monstruos ni un solo día. O sea, en casa he usado unas cosas que no os las creeríais. He tirado muchísimo de sándalo. He tirado de perfumes súper suaves, perfumes ahí con toques limpios incluso. No sé, si queréis os cuento un poco los que han sido esos perfumes más comfy, porque también me he alejado de las vainillas, o sea, en fin, cosas muy locas. La cuarentena nos trastoca enteros. Así que, ¿qué más deciros? Se me está olvidando algo. Vale, sí, precios y tamaños.
Este perfume se comercializa en tamaños de 30, 50 y 75 mililitros. Este es el de 75, ¿vale? Este es el grandote. Y el tamaño grande, este está sobre los 65 euros. Como os digo, solamente lo he encontrado en internet. En tiendas, cada vez que he ido, cada vez que tal, me he quedado mirando porque era un perfume que llevaba ya mucho tiempo en búsqueda y no lo he encontrado nunca. Así que no lo sé, no sé si está descatalogado, no sé si aquí hay algún problema, porque luego también está la cosa esa de que hay veces que se descatalogan en unos sitios y en otros se siguen vendiendo. Así que no lo sé, contadme en comentarios a ver si entre todos podemos hacer aquí un compendio de información sobre este perfume. Y nada, locuelos, con esto termina mi vídeo de hoy. Nos vemos el domingo y ya sabéis, suscribiros al canal y dad a la campanita porque realmente el vídeo oficial son los domingos. Entre semana ya es lo que me dé tiempo porque ahora ya vamos a ir volviendo a la rutina, volvemos a los trabajos, etcétera, etcétera. Así que no sé yo muy bien cómo volver a organizarme. Pero lo dicho, suscribíos al canal, sed un locuelo o locuela más y nos vemos súper pronto. ¡Hasta otra! ¡Chao!